En Cooperativa, vivimos el efecto China. Cultura, comercio, turismo, los factores de un intercambio que da frutos. Efecto China, en Cooperativa, con Rafael Pardo. Invita CGTN Español. Ni hao para cada uno de ustedes, estamos comenzando otro capítulo de Efecto China en Cooperativa. Durante esta temporada en que estamos compartiendo testimonios y sabiduría sobre la cultura oriental, hoy celebramos además el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, conmemorando el 1 de mayo. En China el trabajo es un ítem importante en la sociedad y hoy compartiremos dos experiencias al respecto. Vamos a conversar con una ciudadana china trabajando en Chile y con una chilena que está trabajando en China. Ambas están radicadas en las dos naciones desde el año 2011 y han visto el desarrollo de las políticas laborales. Además, vamos a aprender más sobre el idioma chino mandarín en nuestra sección clásica con Telma Vega de Cruzando el Pacífico y también curiosidades del gigante asiático con el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Hoy aprenderemos sobre los diferentes idiomas que se hablan en Asia. Recuerda, todos los lunes desde las 21 horas estamos compartiendo y con repetición los días domingo a las 9 de la mañana. Varios temas sobre la mesa. Arrancamos Efecto China. Efecto China, con Rafa Pardo. Es una invitación de CGTN Español. Conocemos distintas realidades en Efecto China. Vamos a conversar sobre cómo los ciudadanos y las ciudadanas de este país ven el mundo del trabajo. A propósito, por supuesto, de la conmemoración internacional de este día. Vamos a conocer de historia. Estamos con Lina Song. Ella lleva 11 años en Chile. Es gerenta general de Lina Acusa, una empresa dedicada a la promoción de comunicaciones interculturales. ¿Cómo estás, Lina? Bienvenida a Efecto China. Hola, Rafael. Hola a todos los amigos de Radio Cooperativa. Muchas gracias por la invitación. Lina, comentábamos que acabamos de pasar recién el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Desde tu punto de vista, en tu experiencia, ¿cómo asimilaste las costumbres que hay en el trabajo en esta parte del mundo frente a la realidad que traías de tu país? ¿Hubo algún choque cultural? ¿Qué te llamó más la atención? Chile y China son dos países totalmente diferentes. Yo creo que el idioma es la primera barrera entre los empleados chilenos y los chinos. Recuerdo que en mi primer año después de venir a Chile, no hablaba nada de español y tenía que comunicarme solo con inglés o identificando el lenguaje corporal para comunicar con otros. Los chilenos son muy amables y nos brindaron la mayoría paciencia para ayudarnos a adaptar poco a poco a este nuevo interno. Cuando hablamos de la diferencia cultural en el lugar de trabajo, de verdad existen muchas diferencias culturales que interfieren de distintas maneras. Por ejemplo, tenemos distintas maneras de saludar, hablar, conversar, pensar o negociar hasta que resolver los problemas. Los chinos se saludan con una risa o hi o apretón de manos en acciones formales, pero los chilenos se saludan con un gran abrazo y beso. Entonces, los chilenos son más abiertos y entusiastas. Otro ejemplo, los chilenos en general pueden expresar sus ideas y opiniones explícita y directamente. Los chinos casi siempre mantienen una manera implícita e indirectamente. Si estamos en una reunión, casi siempre son los empleados chilenos que pueden expresar sus comentarios primero. Y con los empleados chilenos, muchas veces los jefes necesitan nombrar para hablar. Entonces, estos son solamente algunos ejemplos de la diferencia cultural. Los chinos llaman a su jefe por su título y su apellido para mostrar su respeto. Sin embargo, los chilenos siempre lo llaman por su nombre directamente. Creo que también hay otros, por ejemplo, los chilenos en general. Los empleados chilenos no quieren trabajar hora extra. Para nosotros es muy normal actualmente, pero para las empresas chinas o los jefes chinos, al principio se siente un poco extraño
¿Por qué? Porque sus empleados chinos siempre trabajan hasta que termina su trabajo del día. Solamente cuando termina su trabajo se puede salir de su cargo. Entonces, podemos ver muchas diferencias por este lado y no importa en el lugar de trabajo o en muchos eventos sociales, por ejemplo, por la pandemia. Por tanto, en general, los empleados chilenos persiguen un equilibrio entre el trabajo y la vida y cuidan mucho el clima laboral, mientras los chinos pueden ceder parte de sus intereses individuales por intereses colectivos o intereses cooperativos. Creo que muchos escuchamos un dicho, acá dice que el chino vive para trabajar y el chileno trabaja para vivir. Yo creo que esta es una ilustración muy vívida para mostrar estas diferencias sociales y culturales. Cuando resumimos las diferencias culturales en el lugar de trabajo, de verdad, al principio de la etapa de cooperación, generan muchos incomprensión o malentendidos y ineficiencia en el trabajo. A veces pueden generar desconfianza o conflictos laborales. Entonces, el factor cultural ese es subyacente, pero muy significativo en el ambiente de trabajo. No se puede ver ni tocar, pero siempre afecta nuestra comunicación, nuestro trabajo, nuestro juicio e incluso la toma de decisiones. Y de acuerdo a tu experiencia, Lina Song, en Chile, 11 años, decíamos, trabajando, y estamos precisamente hablando de esto, de la convivencia, de las adaptaciones en el mundo del trabajo. Hay factores bien llamativos siempre al comparar países. Por ejemplo, la puntualidad. ¿Hay algo ahí en la relación laboral entre un ciudadano o ciudadana china y algún chileno o chilena? Oh, sí, exactamente. Eso se muestra por ejemplo, a la hora de reunión. Cuando terminamos una hora de reunión, entonces, como dijiste, esa hora para los chilenos es una referencia, pero para los chinos es como un timeline para llegar. En general, los chinos pueden llegar antes de 5 minutos para atender la reunión. Al principio también sentimos muy extraño, ya estamos a la hora, ¿por qué nuestro empleado chileno todavía no llega? Entonces, luego, cuando encontramos más veces, ok, podemos entender este punto. Entonces, ante esta situación, la próxima vez cuando reservamos la hora de reunión, vamos a preparar unos minutos con anticipación. O podemos avisar a todos los empleados, mire, este es el último momento para llegar, porque especialmente en algunas reuniones muy importantes con nuestros clientes o colaboradores chinos. Entonces, en este punto, los chilenos también poco a poco pueden entender, comprender esta cultura social. Y mientras nuestros empleados chilenos también están adaptándose a la cultura china para atender a la reunión puntualmente. Uno de los temas que siempre se analiza de Chile respecto al mundo, ¿cuál es la experiencia china respecto a feriados, los días festivos, los días que no se trabaja en el año? ¿Encuentran que es normal, que son muchos? ¿Cómo ven esa parte? Ok, bueno, Chile tiene muchos feriados religiosos y públicos. Me alegra mucho que la gente valora su propia creencia y su cultura única. Entonces, yo creo que esa es una buena oportunidad para educar a nuestros niños a conocer la propia cultura y la cultura internacional a través de una serie de actividades divertidas. Por ejemplo, acá en Chile, las fiestas patrias todos los años en septiembre me dejaron una profunda impresión, incluyendo otras fiestas como la Semana Santa, la Navidad y el Año Nuevo acá en Chile. Estos todos son diferentes experiencias de China. Entonces, mientras también durante
estos feriados la gente puede compartir los momentos maravillosos con su familia o con sus amigos después del trabajo ocupado. Entonces, me gustan los días feriados acá en Chile. También con frecuencia comparamos las diferentes maneras de celebración entre Chile y China. Es especialmente por ejemplo, nuestra clase de chino o esa inducción cultural, introducimos mucho a nuestros alumnos cómo celebran el mismo día allá en China y en Chile. Ayuda mucho a ellos para hacer negocios con China. Por ejemplo, ellos pueden enviar los mensajes o saludar a sus clientes allá de una manera local. Así es, al revés también introducimos la cultura chilena a nuestros clientes chinos. Por ejemplo, varias empresas chinas acá en Chile nos pidieron la ayuda para participar en algunos eventos interculturales. Ellos también quieren incorporar en la cultura chilena. Entonces, yo creo que los días feriados y la celebración de estos días de las fiestas son muy, muy buena oportunidad para que la gente de diferentes países pueda conocerse mejor, puede integrarse, puede entrar en otra cultura poco a poco. Entonces, en mi parte, me gusta mucho los feriados acá en Chile. Es Lina Song, gerente general de Linacusa, con una empresa dedicada a la promoción de comunicaciones interculturales, 11 años ya en nuestro país, conversando aquí en Efecto China. Gracias, Lina, por este testimonio, también por el análisis, por compartir tu historia con los auditores y auditoras de este programa aquí en Cooperativa. Que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación. Seguimos compartiendo Efecto China en Cooperativa. Una invitación de CGTN Español. Ni Men Hao. Hola a todos, a todas. Telma, Ni Hao. Ni Hao, Rafael. Es Telma Vega, encargada de comunicaciones y proyectos de Cruzando el Pacífico con nosotros en Efecto China. Ya sabemos decir muy bien, mal en chino mandarín, pero ¿cómo se dice estoy más o menos, que es tan común en esta parte del mundo? Buena pregunta, pero antes un breve repaso. Perfecto, vamos al repaso. Para decir yo estoy muy bien, digo 我很好. Pronombre 我, que significa yo, adverbio muy, que es 很, y al final usamos 好. 我很好. Para decir no estoy muy bien, de nuevo usamos 我, que significa yo, le vamos a agregar pu, que es no, al final usamos 好, y es 我不好. Y ahora más o menos. Recordado. Y entonces, ¿cómo se dice estoy más o menos? Más o menos se dice 还可以. El carácter 还 significa aún o todavía y es un adverbio de uso muy frecuente en todo idioma. Entonces ya sabemos que primero va 还, ahora le agregamos el adverbio 可以, que lo traducimos como aceptable, pasable, entonces más o menos se dice 还可以. Perfecto. Entonces, para decir bien, digo 我很好. Para decir que estoy mal, 我不好. Y estar más o menos es 还可以. 还可以. Excelente. Seguimos sumando así frases o cómo responder a situaciones sociales, saludar, presentarse, responder cosas básicas. Siempre junto a Cruzando el Pacífico vamos a conocer más sobre el chino mandarín. ¿Dónde? Aquí, en Efecto China. Los factores de una relación bilateral que da frutos. Efecto China, una invitación de CGTN Español. Ya conocimos la historia de una ciudadana china trabajando en Chile. Ahora conoceremos la historia de una chilena que trabaja en China. Estamos en contacto con Oriente. Saludamos a Francesca Urra, oriunda de Rancagua, desde 2011 que vive en Beijing y se dedica a desarrollar proyectos de interés comercial y cultural. ¿Cómo está, Francesca? Bienvenida a Efecto China. Hola, hola, Taya Hao. ¿Cómo están por allá en Chile?
Gusto en saludarles a todos. Cuéntanos, ¿por qué decidiste quedarte a trabajar en China? El 2011, cuando llego a China, lo hice con la intención de empezar a estudiar una maestría en negocios, gracias a una beca del gobierno chino. Ya instalada, empiezo a recibir algunas consultas de personas conocidas mías que necesitaban servicios de inspección de fábricas. Esto para mí era completamente nuevo porque yo no sabía de eso, no sabía cómo hacer inspecciones de fábricas. Entonces, así fue como empecé un poco la aventura de contactar proveedores, solicitar estas inspecciones y bueno, viajaba a algunas ciudades de China que yo no conocía tampoco, era muy interesante. Y bueno, conocer al proveedor, reconocer sus instalaciones, ver que efectivamente el producto que ellos estaban promoviendo era el producto que existiera, etcétera. Y así de esa manera darle seguridad a mi amigo en este caso, o a mis amigos en este caso, sobre esta posible relación comercial que tenían intención de establecer con estos proveedores en China. ¿Qué ha sido lo más difícil, Francesca, para adaptarse, por ejemplo, en negocios ahí en China? Hay muchas cosas que para mí han sido súper difícil para adaptarme en China. No solo el lenguaje, no solo el idioma, el cual lo hablo bastante a lo Tarzán. Yo ya llevo casi 12 años en China y a mí me cuesta mucho el chino. O sea, a mí me encanta como lengua, me encanta cómo suena. Lo entiendo muy bien. Yo puedo tener varias conversaciones, puedo establecer, puedo hablar por teléfono, puedo pedir comida, puedo hacer un montón de cosas en chino. Pero a mí me cuesta mucho el chino, me cuesta la gramática, me cuesta las palabras, me cuesta la pronunciación. Entonces ahí ya primero, esa es la primera barrera con la que me he encontrado para poder desarrollarme en China. La segunda gran barrera para adaptarme en China también ha sido cómo acceder a los canales formales de establecimiento de negocio. Para registrar una empresa en China, uno requiere normalmente de una agencia que haga esto porque los trámites en los servicios públicos son bastante engorrosos y poco adaptados a que los extranjeros podamos acceder fácilmente. Porque toda la información está en chino, es información dura, es información no fácil de digerir. Estamos conversando con Francesca Urra, oriunda de Rancagua, que desde el año 2011 vive en Beijing. En este periodo, Francesca ha sido testigo del desarrollo, además del país. ¿Qué experiencias nos podrías relatar? Bueno, claro, durante estos 11 años, casi 12 años ya en China, he visto un montón de cosas. Me recuerdo muy bien en donde viví hace un tiempo atrás, acá en Beijing. Enfrente de mi edificio había un mercado grande, muy, muy grande. De un día para otro desapareció y en menos de 3 meses había un edificio. Fue increíble. Siempre me ha sorprendido mucho la capacidad que tiene China de hacer esos cambios tan visibles, tan extremos también muchas veces. De lo que yo siempre he estado maravillada de China, además de la historia y toda la cultura rica que hay en este país, es del servicio y sistema de transporte en Beijing. Buses, metro, taxi, etcétera. Me ha tocado ver el desarrollo de este sistema porque se transporta diariamente millones y millones y millones de personas en esta ciudad. Para ir yo a mi lugar de trabajo, desde donde yo vivo a mi tienda, que está como en el centro de la ciudad de Beijing, son cerca de 30 kilómetros, para lo cual tengo que tomar dos buses y me demoro cerca de 45 minutos. Pero siento que independiente de eso, las posibilidades de acceder a un sistema de transporte bien organizado ayuda mucho. Eso a mí me impresiona. No me podría quejar, por ejemplo, del sistema de transporte aquí en Beijing. Bueno, y definitivamente todo el desarrollo del comercio electrónico
y el gran, pero increíble y casi para mí inexplorado aún, aplicaciones, mini programas, WeChat. O sea, esto es verdaderamente es inconmensurable la potencialidad que tiene el mercado chino para desarrollar proyectos comerciales. Creo que eso es lo que me fascina de China, que es esto sin ánimo de ofender, espero que nadie se ofenda, pero es una jungla, es una gran jungla, maravillosa jungla que me encanta explorar y de la cual me sorprendo siempre. Todavía estando aquí tanto tiempo y todavía siendo una neófita acerca de lo que sucede acá todo el tiempo, yo todavía me sorprendo y me admiro de lo que se puede, de las capacidades y las posibilidades que hay y que se abren permanentemente para mí aquí en China. Es Francesca Urra, chilena trabajando en China desde el año 2011 en el gigante asiático, dedicada a desarrollar proyectos de interés comercial y cultural. Gracias, Francesca, y a ustedes también los invitamos y las invitamos a seguir con nosotros aquí en Efecto China. A esta hora medimos el efecto China en Cooperativa. Una invitación de CGTN Español. Seguimos aquí en Efecto China con la visita de Carla Morales del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Las semanas anteriores, Carla, hemos estado conversando acerca del idioma chino mandarín y cómo en China se habla más de un idioma y diversas lenguas cínicas habladas por minorías étnicas. Así es, Rafael, gracias. Mira, en la actualidad habíamos comentado, ¿no?, que existen 56 grupos étnicos y el más numeroso, no solo de China, sino que también del mundo, corresponde a la población Han, que representa el 91,5% de los habitantes de ese país. Los otros 55 grupos étnicos representan el 8,5%, por lo que normalmente se les conoce como las minorías, pero de todas formas estas minorías son alrededor de 119 millones de personas, entonces no es tan poco el número tampoco. Estas minorías étnicas se han formado en un largo proceso histórico. Por este motivo, China respeta y preserva sus culturas tradicionales y todos los pueblos minoritarios son libres de mantener y desarrollar sus propias culturas. ¿Cómo se van desarrollando? ¿Desde dónde podemos partir con esta historia? Hemos comentado que ya en la primera dinastía Qing, ¿cierto?, el emperador de los guerreros de terracota, etcétera, sí, ya en el 221 a.C. Se fundó China en el primer estado unificado, multiétnico y centralizado. Luego esta unidad fue consolidada y desarrollada por la dinastía Han, y aunque hubo separaciones a corto plazo y divisiones locales en la historia china, la unidad siempre ha sido la corriente principal en el desarrollo de su historia. Y en cuanto a la distribución, el pueblo Han se distribuye por toda China, principalmente en la región oriental, y aunque el número de minorías étnicas es pequeño, su distribución geográfica es muy amplia. Las regiones del noroeste, noreste, suroeste de China son las áreas más concentradas de minorías étnicas. Hablemos de alguna de estas minorías, Carla, a ver qué podemos describir de ellas. Hay datos como que son muy entretenidos de las minorías. Mira, la más grande el número es la etnia Zhuang, con 18 millones de personas. Si lo piensas, son como la cantidad de habitantes que tiene Chile. Viven principalmente en la región autónoma Zhuang de Guangxi y la provincia de Yunnan. Se les reconoce porque les gusta cantar, tienen festivales famosos y sus principales atractivos regionales son sus hermosas zonas rurales con intrincados y hermosos cultivos de arroz en un sistema de terraza. Y la más conocida es la montaña de Longji, la espalda del dragón, perdón. Y aquí los turistas hacen maravillosas fotos porque al amanecer el sol pega, por decirlo así, contra el agua que está inundando los arrozales. Entonces se ve como verdadero espejo y es muy, muy bonito. También está la etnia de los Hui. Ellos son aproximadamente 11 millones de personas y viven en la región autónoma Hui de Ningxia, el noroeste de China, y son la minoría más distribuida de ese país. Siguen el Islam en sus hábitos alimenticios, la vestimenta, las ceremonias matrimoniales, los funerales y los festivales. No tienen un idioma propio y la mayoría casi no guarda las costumbres musulmanas. Son conocidos en toda China por su cocina, que es muy rica, cordero, y también por los fideos lamián. Yo me imagino que tú los tienes que conocer también. Es la sopa de fideos tirados a mano con carne de res que se sirve en varios restaurantes hui de toda China.
Claro, y uno lo puede ver, por ejemplo, en películas, también en algunos restaurantes, por cierto, que se han instalado aquí en Chile. Otra de las etnias conocidas son manchú. ¿Qué nos puede decir de ellas? Hoy alcanzan los 11 millones de personas y esta es la última etnia que gobernó China. Fueron los creadores del imperio de la dinastía Qing entre 1664 y 1912. Son los descendientes de los manchúes y los mongoles que invadieron el imperio Ming. Ahora viven principalmente en sus territorios ancestrales, en las provincias de Liaoning, Jilin, por mencionar algunas. Después de la fundación del Imperio Qing, los manchúes fueron asimilados con la mayoría Han, la etnia principal que era de la que yo te había comentado. Ahora solo un pequeño porcentaje habla el idioma tradicional y ellos fueron los últimos en habitar la ciudad prohibida que es tan famosa también. La etnia manchú también es conocida por la llamada coleta china Pianzi, en que se rasuran casi toda la cabeza, solamente se dejan un poco atrás de pelo, los varones me refiero, y se hacen una trenza que es muy, muy larga. Bueno, otro de sus legados es el chipao, o el tradicional vestido femenino que conocemos. Lo hemos visto en algunos animes, como por ejemplo los seguidores de Goku pueden ver este tradicional vestido que se lo debemos a esta etnia manchú. Junto a Carla Morales del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, aprendiendo más cosas sobre China. Ojo, nos quedaron algunas etnias que vamos a seguir viendo en los siguientes programas. Hasta la próxima, Carla. Hasta la próxima. Efecto China con Rafa Pardo. Es una invitación de CGTN Español. Llegamos al final de Efecto China aquí en Cooperativa. Conocimos las experiencias de cómo es trabajar en China y en Chile. Además aprendimos a cómo decir estoy más o menos en chino mandarín y más sobre todos los idiomas que se hablan en Asia. Puedes seguir nuestro contenido en cooperativa.cl/Efecto China. Recuerda, lunes capítulos de estreno a las 21 horas y repetición cada domingo a las 9 de la mañana. Hasta la próxima semana. Seiye, adiós. Fue Efecto China en Cooperativa, con los factores de un intercambio que da frutos. Una invitación de CGTN Español. Cooperativa, todas las noticias, todos los idiomas, todos los días.